Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. En una solitaria carretera rural del estado de Nueva York, bajo el manto oscuro de la Gran Depresión, yacía un cuerpo. No fue un simple accidente. Fue el final de un retorcido camino pavimentado con codicia, manipulación y una crueldad que helaba la sangre. En el centro de todo, una mujer carismática, la dueña de una taberna siempre llena, conocida por su risa contagiosa y su mano generosa. Pero detrás de la fachada de Eva Koo se escondía una mente calculadora, un monstruo capaz de orquestar el acto más atroz por una póliza de seguro. Esta es la historia de cómo la posada de Eva se convirtió en el escenario de un asesinato a sangre fría. En los anales del crimen estadounidense, ciertos nombres resuenan con un eco de infamia particular, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por el desconcertante abismo entre su fachada pública y su oscuridad interior. Eva Koo es uno de esos nombres. Para comprender a la mujer que se convertiría en la despiadada dueña de una taberna en las afueras de Oneonta, Nueva York, debemos viajar en el tiempo y el espacio a las tierras rurales de Ontario, Canadá, a finales del siglo XIX. Nacida como Eva Curry en 1889, su infancia estuvo marcada por la austeridad y la falta de oportunidades que definían la vida de muchas familias agrícolas de la época. No existen registros de un trauma extraordinario ni de una maldad innata. Su juventud parece haber sido, en la superficie, ordinaria. Sin embargo, bajo esa normalidad aparente, debió de gestarse una profunda insatisfacción, una aversión a la pobreza y un anhelo ardiente por una vida que el destino parecía negarle. Desde joven, Eva poseía una personalidad magnética y una astucia que superaba con creces su educación formal. Era observadora, capaz de leer a las personas y de identificar sus debilidades. Esta habilidad, que podría haberla llevado al éxito en un mundo más justo, se convertiría en su herramienta más peligrosa. A principios del siglo XX, como tantos otros en busca del sueño americano, Eva cruzó la frontera hacia Estados Unidos. No llegó con riquezas ni conexiones, solo con una ambición voraz y una flexibilidad moral que aún no había sido puesta a prueba. El país que la acogió era una nación en plena transformación, un lugar de promesas y peligros, donde la fortuna podía sonreír a los audaces y devorar a los incautos. Fue en este crisol de esperanza y desesperación donde la joven Eva Curry comenzó a forjar la identidad de Eva Koo, sembrando las semillas de un futuro que estaría manchado de alcohol, codicia y, finalmente, sangre. La incertidumbre de sus primeros años no la doblegó. Al contrario, la endureció, creando una coraza de pragmatismo letal. Para una mujer joven y sin recursos a principios del siglo XX, el matrimonio era a menudo la única vía concebible hacia la seguridad y el ascenso social. Eva Curry, pragmática y consciente de sus limitadas opciones, no tardó en encontrar un candidato que parecía encarnar esa promesa de estabilidad. Harry Koo. Era un hombre considerablemente mayor que ella, un granjero de medios modestos, pero con la apariencia de una vida asentada y respetable. En 1923, Eva Curry se convirtió en Eva Koo, un cambio de nombre que simbolizaba una nueva etapa, una supuesta entrada en la domesticidad y la conformidad. Sin embargo, el velo de la normalidad conyugal se desgarró rápidamente. La vida con Harry no era la opulencia ni la libertad que Eva anhelaba. Era una continuación de la monotonía rural que había intentado dejar atrás. Un ciclo de trabajo arduo y recompensas escasas en su granja cerca de Cooperstown, Nueva York. La chispa, si alguna vez existió,
se extinguió bajo el peso de la realidad. Eva, con su personalidad extrovertida, su ingenio rápido y su creciente apetito por la emoción y el dinero, se sentía atrapada. Harry era un hombre sencillo, predecible, incapaz de comprender o satisfacer la compleja y oscura ambición que ardía dentro de su esposa. El matrimonio, en lugar de ser un refugio, se convirtió en una jaula. Esta disolución silenciosa de la promesa matrimonial fue un punto de inflexión crucial en la psique de Eva. La desilusión se transformó en resentimiento, y el resentimiento en un deseo férreo de tomar el control de su propio destino, por cualquier medio necesario. Ya no buscaría la seguridad a través de un hombre. La forjaría ella misma, con sus propias reglas. La figura de Harry Q se fue desvaneciendo en el fondo, convirtiéndose en poco más que un accesorio, un apellido que le daba un barniz de legitimidad, mientras ella comenzaba a explorar caminos mucho más oscuros y lucrativos. La promesa rota no la destruyó. La liberó de las convenciones sociales y encendió la mecha de su futura carrera criminal. Mientras el desencanto de Eva con su matrimonio se solidificaba, Estados Unidos se embarcaba en un gran experimento social: la prohibición. La ley Volstead de 1920, que prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas, pretendía purificar la nación. En cambio, desató una era de cinismo, crimen y oportunidades sin precedentes para aquellos dispuestos a operar en las sombras. Para Eva Coe, la prohibición no fue una restricción, sino una revelación. Fue el catalizador que su ambición frustrada necesitaba. Observó cómo la sed del público no disminuía, sino que se desviaba hacia canales clandestinos, y vio en ello el camino hacia la independencia económica y el poder que tanto ansiaba. Su transformación de granjera insatisfecha a empresaria de Lampa fue gradual, pero decidida. Comenzó de forma modesta, utilizando su encanto y su astucia para establecer conexiones. Viajaba a las ciudades cercanas, forjando alianzas con contrabandistas y destiladores ilegales. Su granja, antes un símbolo de su estancamiento, se convirtió en una discreta base de operaciones. El sótano ya no almacenaba conservas, sino cajas de whisky y ginebra de contrabando. Eva demostró tener un talento natural para el negocio. Era carismática y sabía cómo ganarse la confianza de sus clientes, desde trabajadores locales hasta hombres de negocios que buscaban un respiro de la ley. Pero bajo su afabilidad se escondía una vena de acero. Negociaba con dureza, no toleraba deudas, y entendía que en ese mundo la reputación lo era todo. La prohibición le enseñó a Eva una lección fundamental. La ley era maleable y la moralidad un lujo. Vio la hipocresía de una sociedad que condenaba el alcohol en público mientras lo consumía con avidez en privado. Este floreciente negocio ilegal no solo le proporcionó ingresos, sino también una profunda sensación de control y autonomía que el matrimonio nunca pudo ofrecerle. Estaba construyendo su propio imperio, un pequeño reino al margen de la ley, donde ella era la única soberana. La era de la prohibición no creó a la criminal Eva Coe, pero sí le proporcionó el escenario perfecto para que su verdadera naturaleza emergiera y prosperara. Con el capital acumulado gracias a sus exitosas operaciones de contrabando, Eva Coe dio el siguiente paso lógico en la construcción de su imperio. Dejó atrás la vida en la granja y adquirió una propiedad en la Ruta 28, en un tramo aislado a las afueras de Oneonta. Allí estableció el que se convertiría en el epicentro de su mundo, la posada de Eva. A simple vista, era una taberna más de las muchas que salpicaban las carreteras rurales de Nueva York. Un lugar
para que los viajeros y los locales tomaran una cerveza y comieran algo. Pero esa fachada de normalidad era delgada como el papel. La posada era, en realidad, un universo cuidadosamente orquestado por su dueña. Un hervidero de vicio, secretos y transacciones ilícitas. Eva la diseñó para satisfacer todos los apetitos prohibidos de la época. El alcohol fluía libremente, la música de una gramola sonaba hasta altas horas de la noche, y las partidas de juego se organizaban en las trastiendas. Además, la posada funcionaba como un burdel discreto, con mujeres a las que Eva alojaba y controlaba, con una mezcla de generosidad y tiranía. Ella era la reina indiscutible de este dominio. Con su risa estruendosa, su lenguaje soez y su imponente presencia física, dominaba el ambiente. Podía ser la anfitriona más encantadora, sirviendo bebidas y compartiendo chistes, pero sus ojos no perdían detalle. Sabía quién le debía dinero, quién guardaba un secreto peligroso y quién podía serle útil. La posada se convirtió en un imán para un elenco de personajes marginados: jornaleros, estafadores de poca monta, mujeres desesperadas y hombres que huían de sus propias vidas. Dos de estos individuos se volverían cruciales en su historia: Martha Clift, una mujer de mediana edad, solitaria y con problemas económicos, y Harry Gimpy Navinger, un hombre con una discapacidad física y una lealtad perruna hacia Eva. Ellos encontraron en la posada un aparente refugio, y en Eva una figura de autoridad. No sabían que su refugio era una telaraña, y que su anfitriona era la araña que esperaba pacientemente en el centro, lista para tejer un plan mortal. La década de 1930 se cernía sobre Estados Unidos como una plaga. En las ciudades, las colas para conseguir pan se extendían por manzanas enteras. Pero en la América rural, la desesperación tenía un rostro diferente, más silencioso y aislado. El condado de Otsego, Nueva York, con sus colinas ondulantes y sus pequeñas comunidades agrícolas, no era inmune al colapso. El polvo de las carreteras sin pavimentar parecía un símbolo de los sueños secos y las esperanzas rotas. En este paisaje de austeridad, la taberna de Eva Q era una anomalía, un oasis de luces de neón y risas forzadas en medio de un desierto económico. La prohibición estaba en sus últimos estertores, y los bares como el de Eva, que habían operado en la sombra, ahora podían hacerlo a la luz del día. Sin embargo, la legalidad no trajo consigo la prosperidad esperada. Los clientes tenían los bolsillos vacíos. Podían permitirse una cerveza barata, quizás un trago de whisky de baja calidad, pero los días de derroche habían terminado. Eva, que se veía a sí misma como una reina en su pequeño reino, observaba con creciente amargura cómo su imperio se desmoronaba. Las facturas se acumulaban, los proveedores exigían pagos que ella no podía hacer, y la fachada de éxito que con tanto esmero había construido comenzaba a agrietarse. La Gran Depresión no solo era una crisis financiera, era una crisis psicológica. Despojaba a las personas de su dignidad, de su sentido de control. Para una mujer como Eva Q, cuya identidad entera se basaba en el poder y la afluencia, esta pérdida de control era intolerable. Veía la pobreza a su alrededor no como una tragedia compartida, sino como una afrenta personal, una enfermedad que amenazaba con infectarla. En las noches tranquilas, cuando los últimos clientes se habían marchado, el silencio de la taberna era ensordecedor. Ya no era un palacio de placer, sino una jaula dorada cuyas barras se estrechaban día a día. La presión económica actuó como un catalizador, avivando las llamas más oscuras de su personalidad. La ambición se transformó en codicia, y la astucia en una fría y despiadada capacidad de cálculo.
El mundo exterior se desmoronaba, y Eva decidió que no se hundiría con él. Haría lo que fuera necesario para sobrevivir, para prosperar, incluso si eso significaba pisotear las normas de la sociedad y la santidad de la vida humana. El escenario estaba listo para una tragedia. El éxito de Eva Q siempre había sido más una ilusión que una realidad, un castillo de naipes construido sobre préstamos, encanto y una reputación cuidadosamente cultivada. Pero con la economía en caída libre, el más mínimo soplo de viento amenazaba con derribarlo todo. La taberna, que antes era su orgullo y fuente de poder, se convirtió en un ancla que la arrastraba hacia el abismo financiero. Las deudas ya no eran un inconveniente manejable, sino una bestia voraz que devoraba sus ganancias y su paz mental. Había una hipoteca sobre la propiedad, una deuda considerable con los distribuidores de licores que amenazaban con cortarle el suministro, y préstamos personales contraídos con vecinos y empresarios locales, hombres que habían caído bajo su hechizo, pero cuya paciencia se agotaba rápidamente. Cada golpe en la puerta podía ser un acreedor. Cada carta en el correo, una notificación de ejecución hipotecaria. Esta presión constante comenzó a moldear el comportamiento de Eva de maneras siniestras. Su sonrisa, antes una herramienta de seducción, ahora se convertía en una máscara para ocultar su pánico y su desprecio. Se volvió más errática, más calculadora. Pasaba horas encerrada en su oficina, revisando libros de contabilidad que solo contaban una historia de pérdidas. Para una personalidad narcisista como la de Eva, el fracaso financiero era equivalente a la muerte social. Era la aniquilación de su autoimagen como una mujer inteligente, poderosa e independiente, que había superado sus humildes orígenes. La idea de perder la taberna, de ser vista como una fracasada por la misma comunidad sobre la que había presidido, era una humillación que su ego no podía soportar. Fue en este caldo de cultivo de desesperación y orgullo herido donde comenzó a germinar una idea monstruosa. Ya no buscaba una solución convencional. Un préstamo más solo pospondría lo inevitable. Necesitaba una suma de dinero grande, definitiva. Una que no solo saldara sus deudas, sino que la catapultara a un nuevo nivel de seguridad y estatus. La mente de Eva empezó a explorar los caminos más oscuros del ingenio humano. Descartó el robo y el chantaje por ser demasiado arriesgados y poco rentables. Su mirada se posó en un instrumento financiero que, en las manos equivocadas, podía convertirse en un arma. El seguro de vida. Era un concepto limpio, casi clínico. Una transacción. Un contrato que prometía una fortuna a cambio de un final. La sombra de la deuda había bloqueado todas las salidas legítimas, dejando solo una puerta abierta, una que conducía directamente a la depravación. En el pequeño universo que giraba en torno a la taberna de Eva Q, Harry Wright era una presencia constante y discreta. Conocido localmente como Gimpy, Harry, debido a una cojera pronunciada, era un hombre de unos 50 años, de mente sencilla y naturaleza confiada. Trabajaba como peón y hombre de mantenimiento para Eva, a cambio de un lugar donde vivir y algo de dinero para sus gastos. Su lealtad hacia ella era absoluta. La veía como su benefactora, una mujer fuerte que le había dado un propósito y un refugio en un mundo que a menudo era cruel con hombres como él. Harry era, en muchos sentidos, invisible para la mayoría de la gente. Un trabajador humilde, fácil de ignorar. Pero para Eva Q, de repente, se volvió el centro de su universo. Ella no veía al hombre, sino a la oportunidad. No veía a un empleado leal, sino un activo sin explotar, una póliza de seguro andante.
Su plan comenzó a tomar forma con una lógica escalofriante. En la década de 1930, las regulaciones sobre los seguros de vida eran laxas. Con un poco de astucia, era posible asegurar la vida de otra persona, especialmente si se podía argumentar un interés asegurable. Eva comenzó a construir una narrativa falsa. Le dijo a los agentes de seguros que Harry le debía una suma considerable de dinero, un préstamo que le había dado por pura bondad. Afirmó que, como su empleador y principal apoyo, su muerte representaría una pérdida financiera directa para ella. Con su encanto y aparente sinceridad, convenció a dos compañías de seguros diferentes, Prudential y Metropolitan Life, para que emitieran pólizas sobre la vida de Harry Wright, nombrándola a ella como única beneficiaria. El valor total ascendía a casi $7,000, una fortuna astronómica en plena depresión. Harry, ajeno a todo, firmó los documentos que Eva le presentó, creyendo que eran meros trámites laborales o algún tipo de beneficio. Confiaba en ella ciegamente, mientras él realizaba sus tareas diarias, reparando una cerca o limpiando el bar. Eva lo observaba desde la distancia. Sus ojos no reflejaban afecto ni gratitud, sino la fría mirada de un granjero evaluando su ganado antes de llevarlo al matadero. Cada día que Harry Wright respiraba, era un día más que ella debía pagar las primas del seguro. Se había convertido en una inversión, y el momento de cobrar el rendimiento se acercaba peligrosamente. Harry Wright, el hombre que pensaba haber encontrado un hogar, se había convertido sin saberlo en un hombre marcado para morir. Eva Q era astuta y despiadada, pero sabía que no podía llevar a cabo su plan sola. Necesitaba ayuda, un par de manos extra, y lo que es más importante, un testigo que pudiera corroborar su versión de un trágico accidente. Su elección recayó en Martha Clift, una de sus empleadas. Martha era una mujer joven, impresionable y económicamente dependiente de Eva. A diferencia de su jefa, carecía de la confianza y la dureza forjadas en una vida de lucha. Era una seguidora, no una líder, y vivía bajo la abrumadora influencia de la personalidad dominante de Eva. Era el peón perfecto. La manipulación de Eva sobre Martha fue un proceso gradual y magistralmente cruel. No comenzó con una propuesta directa de asesinato, sino con susurros y sugerencias. Se quejaba constantemente de sus problemas de dinero, pintando un cuadro sombrío de ruina inminente que afectaría a todos, incluida Martha. Creó un sentido de crisis compartida, una mentalidad de nosotras contra el mundo. Luego, comenzó a hablar de las pólizas de seguro de Harry Wright como una solución milagrosa, una salida a todos sus problemas. Lo presentó no como un asesinato, sino como un plan de negocios, una forma inteligente de resolver sus dificultades. Eva alternaba entre promesas y amenazas. Por un lado, le ofrecía a Martha una parte del dinero del seguro, una suma que cambiaría su vida y le permitiría escapar de la monotonía de su existencia. Por otro, utilizaba la intimidación psicológica. Le recordaba a Martha todo lo que había hecho por ella, insinuando que le debía una lealtad incondicional. La aisló de otras influencias, asegurándose de que su propia voz fuera la única que Martha escuchara. La dinámica de poder entre ellas era inmensa. Eva era la figura de autoridad carismática y aterradora. Martha, la subordinada vulnerable y asustada. Atrapada en esta red de coerción, la brújula moral de Martha comenzó a fallar. El miedo a Eva y la tentadora promesa de una vida mejor eclipsaron la monstruosidad de lo que se le pedía que hiciera. Se convirtió en una cómplice, no por codicia innata, sino por debilidad y una voluntad erosionada. Su silencio y su aquiescencia
sellaron el destino de Harry Wright. Con Marta a su lado, Eva ya no era solo una conspiradora. Era la directora de una obra macabra, y su actriz principal acababa de aceptar su papel. En el sombrío paisaje económico de la Gran Depresión, donde la desesperación era una moneda corriente, Eva Koo vio una oportunidad no en el trabajo duro, sino en la explotación de la vida humana. Su objetivo, Harry Gympie Wright, no era más que una pieza en su tablero de ajedrez, un peón cuyo valor se mediría en dólares de una póliza de seguro. El plan era tan audaz como depravado. Eva, con su astucia para la manipulación, convenció a Marta Clift, su empleada sumisa y aterrorizada, para que la ayudara en su macabro proyecto. Juntas, se acercaron a un agente de seguros, tejiendo una historia de caridad y preocupación. Presentaron a Harry como un hombre necesitado a quien querían proteger, asegurando que, en caso de su muerte accidental, el dinero se usaría para cubrir sus gastos funerarios y deudas. La póliza, suscrita con la Metropolitan Life Insurance Company, no era una fortuna para los estándares de los ricos, pero para Eva representaba la libertad financiera. Se emitieron 2 pólizas, una de vida por valor de $2,000 y otra por muerte accidental que pagaría el doble. En total, más de $6,000, una suma principesca en una época en que un hombre podía trabajar una semana entera por menos de 20. La firma en esos documentos no era una promesa de seguridad para Harry. Era su sentencia de muerte, escrita con tinta invisible de codicia y sangre. Eva no veía a un hombre con una discapacidad, una historia y una vida por delante. Veía un activo, una inversión que estaba a punto de madurar. Cada pago de la prima era un paso más hacia el final del juego, un recordatorio del reloj que avanzaba inexorablemente hacia la hora señalada. La póliza se guardó, un secreto oscuro escondido en la posada, mientras Eva y Marta continuaban sus vidas, sirviendo bebidas y sonrisas a los clientes, con el conocimiento de que pronto cobrarían el precio final de la vida de un hombre inocente. El plan estaba en marcha, y cada día que pasaba, la red alrededor de Harry Wright se cerraba un poco más. La noche del 14 de junio de 1934 descendió sobre las colinas de Catskill con una quietud ominosa. Dentro de la posada de Eva Koo, el ambiente era falsamente festivo. La música de una radio crepitaba en el aire, mezclándose con el tintineo de los vasos y las risas forzadas. Para cualquier observador casual, era una noche como cualquier otra en el notorio establecimiento de Eva. Pero bajo la superficie de normalidad, se estaba gestando una tormenta de violencia calculada. Harry Wright, ajeno a su destino, se sentaba en la barra. Para él, Eva era una benefactora, una amiga que le había ofrecido trabajo y un lugar donde quedarse. Esa noche, ella se mostró especialmente generosa, sirviéndole un whisky tras otro. Cada vaso que él vaciaba era una celebración silenciosa para sus verdugos. Marta Clift, con los nervios a flor de piel, se movía como una sombra por la taberna, su rostro una máscara de ansiedad que apenas lograba ocultar. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía las bebidas, sus ojos evitando constantemente la mirada confiada de Harry. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, un secreto compartido entre las 2 mujeres que envenenaba el aire. Eva, por el contrario, era la personificación de la calma depredadora. Charlaba, reía y bromeaba con Harry, llenando su copa una y otra vez, adormeciendo sus sentidos y su juicio. Era una actuación magistral de engaño. El alcohol no era solo para incapacitarlo, sino para borrar cualquier sospecha, para hacer que el viaje que estaban a punto de emprender pareciera una simple salida entre amigos.
La última copa fue servida. Era más oscura, más potente. Mientras Harry la apuraba, el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. Las luces de la taberna parecían más tenues, las voces más lejanas. Fue entonces cuando Eva sugirió un paseo en coche, una idea espontánea para disfrutar del aire fresco de la noche. Harry, aturdido y agradecido por la amabilidad, aceptó sin dudar. Se levantó, apoyándose pesadamente en la barra, y caminó hacia la puerta, flanqueado por las dos mujeres que lo guiaban hacia la oscuridad. El motor del Willys Knight de 1931 de Eva Q. cobró vida con un rugido que rompió el silencio de la noche rural. El coche se alejó de la posada, sus faros cortando la densa oscuridad de los caminos secundarios de Oneonta. Dentro del vehículo, la atmósfera era sofocante, cargada de intenciones no dichas. Eva estaba al volante, con una determinación fría y acerada en su rostro. A su lado, Martha Clift se sentaba rígida, mirando al frente, sus nudillos blancos de apretar las manos en su regazo. En el asiento trasero, Harry Wright se hundía en una neblina de alcohol, semi-inconsciente, apenas consciente del paisaje que pasaba a toda velocidad. El coche se adentró en la Ruta 17B, un tramo de carretera solitario y sinuoso que serpenteaba a través de campos y bosques. No había luces de la calle ni otras casas, solo la interminable cinta de asfalto bajo la luna. Este era el escenario elegido por Eva, un lugar donde un grito se perdería en el viento y no habría testigos. El viaje, que para Harry podría haber sido un borrón confuso, fue para Martha una tortura de anticipación. Cada curva en la carretera, cada kilómetro que pasaba, aumentaba el nudo de pánico en su estómago. Podía sentir la presencia de Eva, tan tranquila y controlada, y esa calma era más aterradora que cualquier grito. Eva conducía con un propósito, buscando un lugar específico que había seleccionado previamente, una granja abandonada conocida como Don's Farm. Era el lugar perfecto, desolado y alejado de miradas indiscretas. De repente, el coche redujo la velocidad. Las luces delanteras iluminaron un tramo de hierba alta, junto a la carretera. Eva detuvo el vehículo bruscamente, el sonido de los neumáticos sobre la grava, resonando en la quietud. «Aquí es», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. En ese momento, en la quietud total de la noche de Nueva York, el propósito del viaje se hizo terriblemente claro. La puerta del coche se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y la última fase del plan de Eva Q estaba a punto de comenzar. En la asfixiante oscuridad de la Ruta 17B, sacaron a Harry Wright del coche. Sus piernas, debilitadas por el alcohol, apenas podían sostenerlo. Lo arrastraron unos metros desde la carretera hacia la hierba húmeda, lejos de la luz de los faros. Harry, confundido y desorientado, apenas pudo registrar lo que estaba sucediendo antes de que la violencia se desatara sobre él. Eva Q había traído consigo la herramienta para su macabra tarea, un pesado mazo de madera, del tipo que se usa para clavar estacas de cercas. El arma era brutalmente funcional, elegida no por su sutileza, sino por su eficacia destructiva. En las manos de Eva, o de Martha bajo sus órdenes, se convirtió en un instrumento de muerte. El primer golpe fue un sonido sordo y repugnante que rompió el silencio de la noche. Un impacto de madera contra hueso. Harry se desplomó en el suelo, el aire escapando de sus pulmones en un gemido ahogado. Pero la agresión no se detuvo ahí. Golpe tras golpe llovió sobre su cuerpo indefenso, una furia fría y metódica destinada a asegurar
que no hubiera posibilidad de supervivencia. Fue un acto de barbarie calculado, despojado de cualquier pasión excepto la codicia. Una vez que estuvieron seguras de que Harry estaba muerto, comenzó la segunda parte de su plan, la puesta en escena. Con un esfuerzo considerable, arrastraron su cuerpo inerte de vuelta a la carretera. Lo colocaron cuidadosamente sobre el asfalto, posicionando sus extremidades para simular la postura de una víctima de un atropello y fuga. Eva luego subió al coche. Con una precisión escalofriante, condujo el Willis Knight hacia adelante y hacia atrás sobre el cuerpo de Harry Wright varias veces, las ruedas aplastando sus huesos para añadir una capa de autenticidad a su mentira. Las huellas de los neumáticos sobre su ropa y su piel serían la prueba irrefutable, pensaron, de un trágico accidente. Satisfechas con su trabajo, Eva y Marta se alejaron en la noche, dejando atrás el cuerpo destrozado de Harry en la carretera solitaria. El silencio regresó, ahora manchado por el olor a sangre y la certeza de un crimen que creían perfecto. La llamada a la policía del condado de Otsego llegó en las primeras horas de la mañana del 14 de junio de 1934. La voz al otro lado de la línea era de una mujer, angustiada, casi histérica. Se identificó como Eva Coe, la propietaria de la popular taberna en la Ruta 28. Con voz temblorosa, informó de un terrible accidente. Su empleado, Harry Gimpy Wright, había salido a caminar por la carretera y no había regresado. Ella y su amiga, Martha Clift, habían salido a buscarlo, solo para encontrar su cuerpo destrozado en una zanja al borde del arroyo Crumhorn. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Eva y Martha esperando junto al cuerpo. Eva, siempre la actriz, interpretaba el papel de la jefa afligida a la perfección, llorando y lamentando la trágica pérdida de su leal Manitas. La escena, a primera vista, parecía respaldar su historia. El cuerpo de Wright yacía en una posición extraña, sus ropas rasgadas y su cuerpo magullado, consistente con el impacto de un vehículo a alta velocidad. El lugar era una curva oscura y sinuosa, un lugar plausible para un atropello y fuga. Eva explicó entre sollozos que Harry a menudo daba paseos nocturnos, a pesar de su discapacidad. Era una tragedia, sí, pero una tragedia comprensible en las peligrosas carreteras rurales de la época. Sin embargo, para el ojo entrenado del sheriff Anson L. Cummings, algo no encajaba. La escena era demasiado ordenada. Había poca sangre en la carretera, y las marcas de neumáticos que esperaría encontrar de un vehículo que frena bruscamente o se desvía estaban ausentes. El cuerpo de Wright, aunque brutalmente herido, parecía haber sido colocado en la zanja, más que arrojado allí por la fuerza de un impacto. Mientras Eva continuaba su actuación, los investigadores comenzaron a hacer preguntas discretas en la comunidad. No tardaron en descubrir un detalle crucial, una coincidencia tan flagrante que convirtió la sospecha en una certeza casi absoluta. Harry Gimpy Wright, el humilde peón con apenas un centavo a su nombre, había firmado recientemente 2 pólizas de seguro de vida. Ambas pólizas, que sumaban casi $7,000, una fortuna en la era de la depresión, nombraban a una única beneficiaria, su generosa empleadora, Eva Coe. El trágico accidente de repente parecía un golpe de suerte demasiado conveniente. Con el descubrimiento de las pólizas de seguro, la investigación del fiscal de distrito Donald H. Grant pasó de ser una rutina de atropello y fuga a un posible homicidio. La coartada de Eva Coe
y Martha Clift, que inicialmente parecía sólida, comenzó a ser examinada bajo un microscopio implacable. Grant, un fiscal astuto y tenaz, sabía que la clave para desentrañar el caso era separar a las dos mujeres. Convocó a Eva y a Martha para interrogatorios formales, pero las interrogó en habitaciones separadas, una táctica clásica diseñada para explotar inconsistencias. Eva, confiada y desafiante, se mantuvo firme en su historia. Relató la noche con un detalle ensayado, describiendo su preocupación por Harry, la búsqueda frenética en la oscuridad y el horror del descubrimiento. Su actuación fue pulida, pero carecía de la emoción genuina del duelo. Era demasiado perfecta. Por otro lado, Martha Clift era un manojo de nervios. A diferencia de la férrea Eva, Martha era dócil y fácilmente intimidable. Bajo la presión de las preguntas incisivas de Grant, su versión de los hechos comenzó a flaquear. Pequeños detalles, como la hora exacta en que notaron la ausencia de Harry o la ruta que tomaron para buscarlo, diferían sutilmente de la versión de Eva. Eran grietas minúsculas, pero suficientes para que los investigadores supieran que estaban en el camino correcto. La evidencia física pronto proporcionó una fisura mucho mayor. El informe del médico forense fue una bomba. Las lesiones de Harry Wright no eran consistentes con un solo impacto de un automóvil. Tenía múltiples fracturas de cráneo, causadas por golpes repetidos con un objeto contundente y pesado, probablemente antes de que el coche lo atropellara. Además, se encontraron astillas de madera en sus heridas, madera que no coincidía con ningún árbol o valla en la escena del accidente. Los investigadores también localizaron el coche de Eva, un sedán Willys Knight. Un examen minucioso reveló abolladuras y rasguños en el guardabarros delantero derecho, junto con rastros de tela que coincidían con la ropa de Wright. Pero lo más condenatorio fue la ausencia total de daños que uno esperaría de un atropello a alta velocidad. La coartada de Eva no solo tenía grietas, se estaba desmoronando. La policía ahora sabía que Harry Wright había sido asesinado a golpes y luego atropellado para simular un accidente. Solo necesitaban que una de las dos mujeres les dijera quién empuñaba el arma homicida. Los días se convirtieron en una guerra psicológica para Martha Clift. Separada de la influencia dominante de Eva Q, su determinación se erosionó bajo el peso de su propia conciencia y la presión incesante de los investigadores. El fiscal Grant y sus hombres la interrogaron durante horas, día tras día. No le gritaron ni la amenazaron. En cambio, utilizaron una táctica más sutil y devastadora. Le hablaron con calma, apelando a su sentido de la decencia, pintando un futuro sombrío en prisión y sugiriendo que su cooperación podría ser su única salvación. Le mostraron las pruebas, el informe de la autopsia que detallaba los golpes en la cabeza de Harry, las inconsistencias en sus historias, la abrumadora evidencia del motivo financiero de Eva. Le hicieron comprender que el muro de mentiras se estaba derrumbando y que ella corría el riesgo de ser aplastada junto con Eva. La noche del 28 de junio, 14 días después del asesinato, Martha Clift se quebró. Sola en la sala de interrogatorios, con el rostro surcado de lágrimas, la mujer finalmente abandonó toda lealtad a su manipuladora amiga. La confesión brotó de ella en un torrente incontenible de horror y arrepentimiento. Su relato era escalofriante y detallado, pintando una imagen vívida de la brutalidad a sangre fría de Eva. Contó cómo Eva la había convencido de participar en el plan, prometiéndole una parte del dinero del seguro. Describió cómo atrajeron a Harry Wright a un lugar aislado conocido como
la granja de demostración, con el pretexto de ir a una fiesta. Allí, en la oscuridad rural, Eva le había ordenado a Martha que distrajera a Harry. Mientras él miraba hacia otro lado, Eva se acercó por detrás, empuñando un mazo de madera pesado. Con una fuerza salvaje, lo golpeó en la cabeza una y otra vez. Luego, mientras Harry yacía moribundo en el suelo, Eva se puso al volante de su Willys Knight y con Martha en el asiento del pasajero, atropelló deliberadamente el cuerpo de su empleado para simular el accidente. Después, llevaron el cuerpo a la curva de la carretera cerca del arroyo Crumhorn y lo arrojaron a la zanja. Con la confesión de Martha, la investigación dio un giro irreversible. Ya no se trataba de sospechas y pruebas circunstanciales. Ahora tenían un testigo presencial, una cómplice que había revelado cada sórdido detalle del complot. Armados con esta declaración jurada, la policía se movió rápidamente. Eva Q. fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. El juicio de Eva Q. comenzó en el otoño de 1934 y se convirtió instantáneamente en una sensación mediática nacional. La prensa sensacionalista descendió sobre el tranquilo pueblo de Cooperstown, Nueva York, transformando el proceso judicial en un espectáculo macabro. Los reporteros, ávidos de una historia jugosa, rápidamente apodaron a Eva la Borgia Rubia, una referencia a la infame envenenadora del Renacimiento, Lucrecia Borgia. El apodo, que evocaba imágenes de belleza, traición y asesinato a sangre fría, se grabó en la conciencia pública. En el centro de este circo mediático estaba la propia Eva. Lejos de parecer una asesina despiadada, se presentó en la corte todos los días vestida a la última moda, con una sonrisa serena y una confianza inquebrantable. Saludaba a los periodistas, posaba para las cámaras y mantenía una actitud de inocencia agraviada que fascinaba y repelía al público por igual. Su comportamiento era una clase magistral de negación y manipulación, la culminación de una vida dedicada a la actuación. El fiscal Donald H. Grant construyó su caso metódicamente, ladrillo por ladrillo. Presentó las pólizas de seguro, el informe del forense y las pruebas físicas encontradas en el coche de Eva. Pero la pieza central de su acusación, la testigo estrella, era Martha Clift. Cuando Martha subió al estrado, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Con voz temblorosa, relató la horrible historia del asesinato, mirando directamente a Eva mientras describía los golpes del mazo y el sonido del coche pasando sobre el cuerpo de Harry. La defensa de Eva, por su parte, se centró en un único objetivo: destruir la credibilidad de Martha. Sus abogados la retrataron como una mentirosa patológica, una mujer despreciada que había inventado toda la historia por celos, o que, quizás, era ella misma la verdadera asesina, tratando de culpar a la inocente Eva. Atacaron su carácter, su moralidad y su estabilidad mental. El juicio se convirtió en un duelo de narrativas. La confesión detallada y horrorizada de una cómplice contra la negación desafiante y carismática de la acusada principal. El jurado, compuesto por granjeros y comerciantes locales, observaba en silencio, con la tarea de decidir cuál de estas dos mujeres decía la verdad y cuál era capaz de un asesinato tan brutal. El aire en el tribunal de Cooperstown era denso, cargado con el peso de los secretos que estaban a punto de ser desenterrados. El destino de Eva Q. no dependía de especulaciones o pruebas circunstanciales, sino de la voz de una mujer que había vivido en el centro de su telaraña. Martha Clift. Cuando Martha subió al estrado, su cuerpo temblaba visiblemente.
no era la misma mujer sumisa que había servido bebidas en la taberna. Era un espectro atormentado por la culpa y el miedo. Su testimonio fue el golpe de gracia para la defensa. Con voz quebrada pero firme, relató la noche del asesinato con una claridad espeluznante. Describió cómo Eva, con una frialdad que helaba la sangre, la había coaccionado para participar en el plan. Habló del mazo de madera, el arma elegida por Eva por su contundencia silenciosa. Contó cómo Eva golpeó a Harry Wright en la parte trasera de la taberna, cómo el sonido sordo del impacto la perseguiría para siempre. El relato continuó, cada palabra añadiendo un nuevo clavo al ataúd de Eva. Marta detalló el viaje nocturno en el Willis Knight, con el cuerpo inconsciente de Harry en el asiento trasero. Describió la parada en la desolada carretera de Crumhorn Mountain, el lugar elegido para la escena final. Con lágrimas corriendo por su rostro, confesó cómo, bajo las órdenes de Eva, ayudó a arrastrar el cuerpo de Harry fuera del coche, y cómo Eva lo atropelló repetidamente para simular un atropello y fuga. La sala del tribunal escuchaba en un silencio sepulcral. No era solo un testimonio, era una confesión que arrastraba a todos los presentes al abismo de la depravación humana. Otros testigos subieron al estrado, corroborando partes de la historia. El granjero que encontró el cuerpo, los clientes que vieron a Harry bebiendo esa noche, el mecánico que examinó el coche. Pero sus palabras solo servían de marco para la imagen central, la horrible obra maestra de crueldad pintada por la confesión de Martha Clift. El abismo se había abierto, y en su fondo todos podían ver el rostro sonriente y calculador de Eva Q. Tras el devastador testimonio de Martha Clift, la defensa se enfrentaba a una tarea monumental. Su estrategia no era negar los hechos, sino destruir a la mensajera. El abogado de Eva, James F. Riley, se lanzó a un contrainterrogatorio brutal, pintando a Martha no como una víctima coaccionada, sino como una mentirosa patológica, una mujer de moral dudosa, dispuesta a incriminar a su benefactora para salvarse a sí misma. Riley intentó sembrar la duda, sugiriendo que era Martha, y no Eva, quien tenía el motivo y la oportunidad. Pero la narrativa de Martha, cimentada en el terror genuino, era difícil de resquebrajar. La verdadera batalla psicológica, sin embargo, se libró cuando la propia Eva Q subió al estrado. Lejos de parecer una acusada acorralada, Eva se presentó como la protagonista de su propio drama. Vestida con elegancia, con una confianza que rozaba la arrogancia, negó todas las acusaciones con una calma escalofriante. Su actuación fue una clase magistral de manipulación narcisista. Se describió a sí misma como una empresaria trabajadora y una amiga generosa, una víctima de las mentiras de una empleada ingrata y de la persecución de un fiscal demasiado ambicioso. Su voz era firme, sus respuestas rápidas y ensayadas. Miraba directamente al jurado, intentando forjar una conexión, buscando seducirlos como había hecho con tantos otros a lo largo de su vida. Para Eva, el juicio no era una búsqueda de la verdad, sino un escenario donde debía ofrecer la mejor actuación de su vida. Negó haber golpeado a Harry, afirmó que el viaje en coche fue una simple salida, y que la muerte de Wright fue un trágico y completo misterio para ella. Pero bajo su fachada de confianza, el jurado podía percibir una frialdad inquietante. Su falta de empatía, su incapacidad para mostrar un ápice de dolor por la muerte de su amigo Harry, era más elocuente que cualquier testimonio. La batalla en el tribunal se había convertido en un duelo de personalidades. La aterrorizada y arrepentida Martha contra la desafiante y gélida Eva. El jurado,
no solo debía decidir sobre los hechos, sino también sobre en qué monstruo creer. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve. Apenas 3 horas para decidir el destino de una vida. En la sala del tribunal, el tiempo parecía haberse detenido. Cada tic-tac del reloj de la pared era un martillazo en el silencio tenso. Eva Q. esperaba, manteniendo su máscara de impasibilidad, aunque testigos cercanos afirmaron ver un ligero temblor en sus manos. Cuando el jurado regresó, sus rostros eran sombríos, impenetrables. El secretario judicial pidió al presidente del jurado que se pusiera en pie. El aire se volvió irrespirable. Y entonces, la palabra que selló el destino de Eva resonó en la sala. Culpable. Culpable de asesinato en primer grado. Por un instante, la fachada de Eva se resquebrajó. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y furia. El control que había ejercido durante toda su vida se había evaporado. Fue un momento fugaz, rápidamente reemplazado por su habitual desafío, pero todos en la sala lo vieron. El juez, con voz solemne, la sentenció a morir en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. La noticia conmocionó a la nación. Las mujeres rara vez eran condenadas a la pena capital. Eva Q., la ruidosa y dominante dueña de la taberna, se convirtió en una celebridad macabra. Su traslado a Sing Sing fue un evento mediático. Dejó atrás su mundo de alcohol, música y control para entrar en un universo de silencio, acero y rutina. El corredor de la muerte era la antítesis de todo lo que ella representaba. Era un lugar de impotencia total. Los días de Eva se convirtieron en una monótona espera, marcada por el sonido de los pasos de los guardias y el lejano zumbido de la maquinaria de la prisión. Perdió su ropa llamativa, sus joyas, su libertad para mandar y manipular. Ahora era solo la reclusa número 2049. En la soledad de su celda, despojada de su poder y su público, Eva Q. se enfrentó por primera vez a la única persona a la que nunca pudo engañar del todo. Ella misma. El corredor de la muerte no era solo un lugar físico. Era el estado final de una vida construida sobre la explotación y la crueldad. Un callejón sin salida del que no había escapatoria. Los meses en el corredor de la muerte pasaron lentamente. Los abogados de Eva Q. lucharon con todas sus fuerzas, presentando apelación tras apelación, pero cada una fue denegada. La maquinaria judicial, una vez puesta en marcha, era implacable. La fecha de la ejecución fue fijada, 27 de junio de 1935. En sus últimos días, Eva mantuvo su desafío. Siguió proclamando su inocencia a cualquiera que quisiera escuchar, tejiendo nuevas versiones de la historia, culpando a todos menos a sí misma. Para su última comida, solicitó un festín que recordaba su vida pasada. Pollo asado, patatas, espaguetis y un pastel de fresa. Era un último acto de autoindulgencia, un eco de la mujer que siempre tomó lo que quiso. Cuando llegó la hora, los guardias la encontraron tranquila, casi serena. Caminó hacia la cámara de ejecución con paso firme, sin mostrar el terror que consumía a la mayoría de los condenados. Se sentó en la silla de roble, apodada Old Sparky, sin ayuda. Sus últimas palabras, dirigidas a los testigos presentes, no fueron de arrepentimiento, sino una despedida casi casual. Adiós a todos. A las 11:04 de la noche, el interruptor fue accionado. Una corriente de 2000 voltios recorrió su cuerpo. En cuestión de minutos, Eva Q., la mujer que había aterrorizado y dominado un pequeño rincón del estado de Nueva York, fue declarada muerta. Fue la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica de Sing Sing desde 1928. Su muerte marcó el final de un capítulo oscuro,
pero el comienzo de una leyenda macabra. En el condado de Otsego, la historia de Eva Q se convirtió en un cuento con moraleja, susurrado a los niños para que se portaran bien. Su taberna, aunque demolida hace mucho tiempo, sigue viva en la memoria colectiva como un lugar de pecado y asesinato. El legado de Eva Q no es solo el de una asesina codiciosa. Es un estudio sobre la oscuridad del alma humana, un recordatorio de cómo la avaricia y la falta total de empatía pueden llevar a una persona a cometer actos de una crueldad inimaginable. Su nombre quedó grabado para siempre en los anales del crimen estadounidense, un sinónimo de la brutalidad que puede esconderse detrás de una sonrisa y una copa de licor barato.